Hola amigos, este es el primer ejemplo del cálculo de vectores unitarios para vectores en tres dimensiones. Lo que necesitaremos para poder resolver el problema lo pueden encontrar en los videos que aparecen en este momento a mano derecha y en donde podrán encontrar la representación cartesiana de vectores y también la definición de vectores unitarios. Y el problema nos dice, considera el vector A, que es 3i más 2j y más 5k. Determinar el vector unitario correspondiente a este vector. Entonces, lo que nos piden determinar es el vector correspondiente a este vector A, que está definido por 3 y unitario, más 2 por j unitario y más 5 por k unitario. O sea, nosotros queremos encontrar el vector unitario o el vector que tiene codificada la información de la dirección y sentido del vector A. O sea, queremos calcular el vector A unitario definido por el vector A, pero dividido por la propia magnitud del vector A. Entonces, para poder calcular el vector A unitario, primero debemos calcular la magnitud de este vector A. Y para eso, lo que vamos a hacer es tomar la magnitud, que nosotros sabemos que esto es algo así como las componentes al cuadrado, todas sumadas. Esto es el teorema de Pitágoras, básicamente, en tres dimensiones, y sería componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado y la componente z al cuadrado de este vector. Así que debemos identificar cuánto vale cada una de ellas. Vemos que lo que acompaña al vector y unitario es la componente x, así que tendríamos que esto es un 3, es la componente x, que debe ir al cuadrado, más lo que acompaña al j unitario es lo que tiene que ver con la componente y, o sea, sería 2 en este caso, 2 al cuadrado, que sería la componente y al cuadrado, y lo mismo con el vector k, que sería la componente z, este número 5, ¿cierto? Sería 5 al cuadrado, y entonces con esto podemos calcular la magnitud del vector A. Si ponemos todo esto en la calculadora, nos quedaría 3 al cuadrado, más 2 al cuadrado, y más 5 al cuadrado. Todo esto nos da 38, pero está bajo la raíz cuadrada, así que esa sería la magnitud del vector A. Y ya con esto, entonces podemos calcular el vector A unitario siguiendo la definición. Y tendríamos entonces el vector A, que va en el numerador, sería 3 por i unitario, más 2 por j unitario, más 5 por k unitario. Y todo esto dividido la magnitud de este mismo vector que acabamos de calcular, que es raíz cuadrada de 38. Si ponemos esto en la calculadora, tendríamos que cada componente es aproximadamente. A ver, vamos a poner este símbolo de aproximado. Y nos quedaría 3 entre raíz de 38. La componente x nos daría aproximadamente 0,49 en unitario, más para la componente y sería 2 entre raíz de 38, que eso es aproximadamente 0,32 en j unitario. Y por último, la componente en k sería 5 entre la raíz de 38, que me equivoqué acá, 5 entre raíz de 38, y nos da aproximadamente 0,81 k unitario. Aquí pueden ver un gráfico en tres dimensiones de los vectores que nosotros acabamos de ver. En negro está nuestro vector A original, que tiene las componentes. En rojo está la componente X, en verde la componente Y y en azul la componente Z, que bueno, vamos a rotar esto un poco. Y se dan cuenta que llega al 5, acá llega al 3 en el eje X y en el eje Y llega hasta el 2. Y el vector que está en rojo, que se ve por acá, es el vector A unitario que nosotros acabamos de calcular. Y como ven, tiene exactamente la misma dirección y sentido, pero la diferencia entre este vector en negro y nuestro vector en rojo es que este vector en rojo tiene magnitud 1. O sea, como acabamos de ver, este vector unitario lo que nos entrega es la dirección y sentido de nuestro vector original. Y bueno amigos, dejaremos este video hasta este punto y no quiero terminarlo sin dejarles una pregunta relacionada a esta situación. Y la pregunta es, ¿cuál es el vector que representa la dirección y sentido del vector x igual a 2i más 3j y más 2k unitario? Si esto te fue útil, no olvides darle like a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para estar atento al nuevo material que seguiremos subiendo. Y si tienes consultas, no dudes en escribirnos para poder ayudarte. Lo dejamos hasta aquí, cuídense y nos estamos viendo. Chao, 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 chao.